Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, que tengo al otro lado en la pantalla ahí a Sandra Esparza. Sandra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Bartolo. ¿Cómo estamos? Estamos bien, gracias. ¿De salud también? Sí, Ya, estamos bueno, bien. Eso a día de hoy es estar bien, de maravilla. ya. Oye, que te pregunto, Dime. aparte de que cómo te encuentras de salud y todo esto, eh, Sí. con esta pandemia que estamos viviendo ya, ¿nos va a dejar tocados a todos los colectivos? A todos nos está afectando en mayor o menor grado. Luego hay colectivos más vulnerables, ¿no? Pues personas con poca red de apoyo, ¿no? Sin familiares, que económicamente han sido más azotados, han perdido empresas, trabajos. Hay colectivos más vulnerables, pero en todos, en mayor o menor medida nos puede afectar, sí. No, yo leía una frase de la Madre Teresa de Calcuta y yo no sé si tendrá que ver algo con esto, pero te lo voy a hacer después la pregunta. La Madre Teresa de Calcuta decía, la soledad también es un tipo de hambre, hambre de calor y afecto, hambre que es mucho más difícil de saciar que el hambre que da un pedazo de pan. La soledad es un peligro dentro de la pandemia para esas personas que viven solitariamente. Totalmente de acuerdo con la Madre Teresa de Calcuta. El amor, sentirnos amados y dar amor nos nutre psicológicamente. Y el estar solo cuando es una imposición, cuando no lo elegimos, otra cosa es una soledad decidida, ¿no? Pues que nos apetece nuestro ratito de, pues de estar con nosotros mismos tranquilamente, pero si es impuesta, si es que realmente no tenemos red de apoyo, familiares, amigos, es un lastre importante que bueno, pues dispara una sintomatología ansiosa depresiva bastante importante, sí. Eh, Te pregunto, Sandra, ¿con qué colectivos son con los que tenemos o con los que tenemos que tener más cuidado dentro de esta pandemia? Pues hay colectivos más vulnerables, desde personas con patologías previas, bien a nivel de salud mental o salud física o otro tipo de enfermedades, personas que viven solas, no tienen red de apoyo, familiares, personas que han perdido su trabajo y que económicamente pues, no disponen de recursos. Esos serían algunos colectivos. Oye, y para que no se encuentren esos colectivos, para que no se encuentren tan solos, para que encuentren el apoyo, desde los psicólogos, ¿podéis hacer algo? ¿Nos podéis dar algún consejo a las personas que podemos colaborar o ayudar? Siempre es un buen recurso el acudir a un profesional sanitario de la salud mental, en este caso psiquiatras o psicólogos, para que le ayudemos a alcanzar ese bienestar personal que necesita o bien a evitar o reducir el malestar por el que están pasando. Consejos generales hay muchísimos. Lo importante, hombre, sería individualizar el caso, que siempre soy muy reiterativa, pero individualizarlo en base a lo que le pasa a esa persona y su contexto, ¿no? El contexto, sus circunstancias son importantes a la hora de tener en cuenta pues, ese consejo que se le puede dar. Los básicos generales que vale para toda la población sería pues lo que comentamos ya una vez, que era el dormir, las horas necesarias, el tener una alimentación saludable, el estar activos, ¿no? Eh, también exponerse al sol a las horas de luz para tener el ciclo circadiano lo más regulado posible. Y eso incluye, está incluido el dormir bien y por último, pues en esa actividad, el sentirse activos, pues no hablemos de deporte, pero sí movimiento, ¿no? Que se vayan a andar, pasear, incluso por la casa, si es que no pudieran salir de casa, pero que intenten llevar una vida activa y en movimiento. Sí, claro, ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho desde hace un año ahora, ¿no? Pues hace un año
que esto comenzó, pues decíamos, no, esto un 40 días, una cuarentena, vamos a tener un confinamiento corto y todos nos agobiábamos, ¿no? Pero bueno, ahora podemos salir, podemos andar por la calle, tomar el sol y todo esto. Pero esto no nos va a dejar tocados. Vuelvo a insistir en la pregunta porque, claro, estamos cambiando totalmente. Estamos viendo cómo somos recelosos ante los amigos, antes, oye, a 2 metros, oye, que no me toques, que no te acerques, que ponte la mascarilla. Todo esto no nos va a hacer más recelosos. Sí, de hecho está tipificado como una fobia, ¿no? El miedo a ser tocado. Me reitero también en que sí, nos va a afectar en mayor o menor medida, pero como nos, sobre todo nosotros lo que tenemos en cuenta es la intensidad, la duración y la frecuencia. Si una persona nos viene y nos comenta que puede llevar su día a día con relativa normalidad y no le afecta ni en frecuencia, ni en duración, ni en intensidad, sí que hay una serie de reajustes que tiene que hacer, tanto laborales como para poder conseguir la deseada conciliación familiar, pero no tiene mayor repercusión, puede seguir su día a día con cotidianidad, pues no hay problema. El problema es cuando pues esa sintomatología pues ya tiene una duración, una intensidad, una frecuencia a considerar y entra dentro de unos criterios de una clasificación, ¿no? Pues que sí que habría que valorar si pasa en esa línea tan fina de normalidad a normalidad, si hay algún síndrome que se le haya podido desarrollar o si tenía alguna patología mental previa, si está disparada. Afectarnos a todos, sí, pero ya te digo, en mayor o menor medida. Ese es el punto de inflexión, ¿no? O cada una de las personas que estén en casa que se autopregunten, ¿no? De cómo estoy viviendo yo esta situación. Si me desborda, si me llega a estresar a un punto en que no encuentro recursos ni herramientas ni me siento capaz, entonces es el momento de pedir ayuda a los profesionales que le podemos echar una mano y ayudar, ya te digo, o bien para conseguir un bienestar tanto físico como emocional, como para evitar que ese malestar vaya a más y por lo tanto no llegue a un trastorno. Por ejemplo, en el tema del síndrome de la cabaña, pues en sí, pues es un miedo al principio, después de la cuarentena fue un miedo normal que tuvimos todos a reactivar esos contactos, ¿no? En las relaciones sociales. Pero si se queda en una prudencia y una responsabilidad, bueno, pues no tiene mayor trascendencia, pero si eso se extrapola a dejar de quedar con las personas, a reducir tu vida, y a estar cada vez más en casa sin tener ese red importante de apoyo, pues entonces a lo mejor sí que puede llegar a un trastorno o algo tipo agorafobia o algo pues o sea, mucho más mayor, más complejo que... Sandra, te digo una cosa, después de un año, ¿habéis notado los profesionales, los psicólogos, no sé, más cambio en las personas y otra forma de solucionar esos pequeños o grandes problemas que vamos y os contamos a los profesionales de la psicología? Claro, hay cambios, porque hay un problema añadido, que es o sea, es la realidad que ahora mismo nos acontece. Y, y entonces esto pues segrega pues más sintomatología depresiva, ¿no? Más suspicacia, más cosas. Hay una incredulidad alrededor de todo esto que, claro, hace que aumente, eh, pues bueno, pues una situación que antes no teníamos. Mm, no sé lo que te iba a decir. No, no, no. Hablando. Yo te digo que si habéis notado bastante, ¿no? O las personas vamos con el mismo problema que hace un año. Oye, pues mira, me pasa esto, tengo estos síntomas. Vosotros, No, está no sé, ya sois más expertos y lo solucionaréis mejor, ¿no? No, así es un problema añadido. La realidad ahora es un problema añadido y se nota en las consultas cómo llegan pues eso, con más miedo, más la ansiedad más disparada, sintomatología depresiva, donde a lo mejor antes no tenía por qué. Ha sido un disparador, es un disparador de estrés realmente, ¿no? Nos pone en una situación de amenaza y cuando nos vemos amenazados, pues nos sentimos invulnerables y
Se dispara una serie de pensamientos, de conductas que a la que no estábamos acostumbrados, ¿no? Oye, hablo a menudo, digo hablo, pues yo me pongo en mi propia persona, ¿no? Pero supongo que tú también, ¿no? Hablas a menudo con amigos y con otras personas, ¿no? Con conocidas, ¿no? Y todos, o casi todos, gran parte de ellos te dicen, oye, esto ya me empieza a cansarme, no sé, hacer siempre las mismas rutinas, las mismas cosas. Eh, ¿Cómo podemos cambiar la situación? ¿Cómo podemos cambiar ese chip para no ser tan monótonos? Vale. A mí me gusta mucho diferenciar entre rutina y monotonía. ¿Vale? Una rutina a nosotros nos da una estructura, nos da una estabilidad que necesitamos. Por ejemplo, todos los días a las 9 entras al trabajo y a las 2 terminas, comes, ¿no? Eso nos da una estructura y una guía que nos da una seguridad, una cierta seguridad. La monotonía ya tiene connotación negativa. Eso es, por ejemplo, que si comes todos los días a las 2, pero todos los días comes pollo, ¿no? Por decir algo. Entonces, claro, cuando llega X día, pues dices, estás cansada de comer o cansada de comer pollo, quieres variar, necesitas una dieta variada y equilibrada. Pues esa sería la monotonía, ¿no? Cuando la rutina tiene una connotación negativa porque sí que es siempre lo mismo, pero una rutina sí que es necesaria. Pues no sé qué decirte, pues los lunes y los viernes salir a andar y pasear, ¿no? Todos los lunes y los viernes tú ya sabes que ese día en un tramo de horas pues está destinado a darte un paseo, que si te va dando el sol muchísimo mejor y eso incluso nos da esa seguridad de la que hablaba. Eso sí es recomendable. Sí, porque esto seguro, seguro que nos ha cambiado el chip, ¿no? Esto nos ha cambiado el chip y la forma de actuar como anteriormente lo hacíamos. Claro, es importante mantener una mentalidad flexible, ¿no? y el ser humano al final se va a acabar adaptando. Nos adaptamos a todo, nos hemos adaptado a otras pandemias, es evolución al final, ¿no? Y como seres humanos evolucionamos. Mm, claro, para llegar a esa adaptación hay que pasar por una serie de fases. Y de ahí, de esas fases, que se pasen de manera saludable, es cuando se va a autorregular, o nos vamos a poder autorregular, o en esa desregularización, perdón, desregularización es cuando va a aparecer, pues a lo mejor, ciertos síndromes o trastornos. Oye, ¿y tú crees que llegaremos a superar esto y llegaremos a ser como antes de la pandemia o esto van a pasar muchos años para que eso se vuelva a suceder? Vale, necesitamos pensar que antes de la pandemia, o sea, el vivir ya pensando en cómo era antes, eso nos conecta a una tristeza que no es recomendable. Es importante que veamos que hay una nueva situación, tenemos que hacer una serie de reajustes y de adaptaciones para vivir lo mejor posible con las circunstancias que nos han tocado vivir. Si va a ser dentro de unos años igual o no, no lo sé, mmm, pero lo que sí podemos elegir es cómo lo vamos a vivir, ¿no? Pues con ese bienestar emocional del que hablamos y del que los psicólogos tanto hacemos hincapié. Oye, Sandra, una cosa que me interesa, vamos a ver. Se dice, se comenta, se oye que el cerrojazo, ese cerrojazo de los bares, hace mella en la salud mental de los murcianos. ¿Esto es verdad? ¿Esto a qué se debe y por qué? Bueno, porque yo lo asocio con la variable de sociabilidad, ¿no? Porque esa cervecita en la terraza o ese agua o lo que cada persona se pida de charla con los amigos, familia, pues nos conecta con algo muy humano y nuestra parte más sociable y el que no esté, pues bueno, pesa, pesa. Oye, Sandra, como no quiero que pese, yo voy a tomarme un trago de agua, hacemos un receso, como dicen los políticos,
hacemos un alto en el camino, nos vamos a la publicidad y en poco más de un minuto y algo estoy yo contigo. No te me vayas, que estoy aquí ya. Bolsax, tu tienda de bolsos y complementos frente Instituto de la Seguridad Social, en Totana. Ya estoy aquí con Sandra de nuevo. Sandra, te quiero hacer una serie de preguntas, pero van a ser cortas y te voy a leer. Porque insisto en palabras y tú defines. Miedo. Bien. ¿Miedo a qué? Protección. ¿Miedo a qué? Para mí, miedo es una emoción para mí que nos protege. Bien usada nos protege. En exceso es una fobia. Ira. Ira es otra emoción que también tiene su función. Puede ser el germen, por ejemplo, de una justicia social. También la ira es una fase dentro del duelo, ahora que lo estamos viviendo mucho, el duelo, pues es la segunda fase del duelo, es la ira, la rabia, y nos moviliza que haya un cambio. Solidaridad. Qué bonita. Pues la solidaridad. Ese bien ajeno, ¿no? Al hacer el bien ajeno, el ayudar a los demás. Debería haber, todos deberíamos de tener solidaridad, una parte de solidaridad. Creo que la tenemos, pero algunos les cuesta sacarla. Ahora, una palabra que en estos momentos yo creo que hay un 99 más 10 o el 100% que la tenemos. Tristeza. Vaya. Otra emoción necesaria dentro de las emociones básicas, que son 6. De hecho, si quieres las vemos. ¿Sí? Está el miedo, la rabia, la tristeza, el enfado, ¿Sí? y la alegría. ¿No os llama la atención algo? Porque a mí me llama la atención que solo hay una emoción positiva, ¿no? O, bueno, agradable, porque todas las emociones ya he dicho que son funcionales y todas tienen, todas vienen a decirnos algo. Pero el que solo haya una emoción agradable y el de estos sean desagradables, ¿por qué creéis que puede ser? Es por supervivencia, para que el ser humano le permita sobrevivir. Si no tuviésemos miedo, podríamos cruzar la carretera sin mirar el semáforo y sin mirar si pasan coches. Ya, ya. Y entonces no nos aseguraríamos nuestra supervivencia. Ya. Hay otra palabra que está por ahí rebuscando y digo, coño, si la tristeza que tenemos todos puede ser la alegría que también nos daría el salir de esta situación, pero hay una cosa una palabra que yo encuentro que es que también la pensamos todos, que es deseo, deseo de que esto acabe por fin. ¿Qué nos decís los psicólogos? Imagino ese deseo, pues ese deseo se puede traducir en esperanza. Normal, porque ya te digo, en mayor o menor grado, pero esto ha azotado a todos y bueno, pues no ha sido agradable y para muchos está siendo, bueno, está provocando un malestar muy, muy, muy grande. Entonces imagino, pues como todas las malas rachas y todos los malos acontecimientos, pues que tenemos un deseo enorme de que esto pase, pero bueno, dentro de lo que podemos hacer, pues poner la mejor actitud posible, cuidarnos individualmente y a todos, ¿no? Desde esa responsabilidad individual y social. Y bueno, pues es eso, ¿no? Y cuidar también nuestros pensamientos, nuestras acciones. Es que, a ver, si no nos ha pasado, o ni a nosotros ni a alguien cerca, es como que no somos capaces de ver el alcance que esto lleva, ¿no? Pero como nos haya pasado, nos suma ahí un lastre importante en la mochila que nos cuesta recuperarnos, pero bueno, que soliciten ayuda si lo consideran. Ya, oye, otra cosa que me interesa, Sandra, porque tú, esto creo que como eres profesional de la psicología, lo habrás tratado. La soledad, la depresión en los jóvenes, por esa falta de relacionarse unos con otros. ¿Qué síntomas son los que han aparecido? Mucha rabia. Los adolescentes están enfurecidos.
porque, claro, se les ha privado de algo súper importante a la hora de desarrollar su identidad, que es la exploración, ¿no?, del mundo, y eso ahora mismo está tan cortado que, bueno, pues se sienten muy, 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 mm, ¿cómo te diría? Bueno, mal. La verdad es que se sienten muy mal. Las relaciones sociales, que para ellos también es muy importante, también están muy apartadas. Y bueno, a ver, para algunos padres, el hecho de que haya, por ejemplo, una restricción como el toque de queda, pues les ha dado tranquilidad. Pero claro, para un adolescente, pues no les dejan vivir su adolescencia en plenitud de exploración y pues lo pasan mal. Y luego además que muchos en esa tormenta hormonal que viven, que lo pasan tan mal, pues les toca vivir con sus padres, vivir, me refiero a pasar más tiempo en casa con sus padres, lo cual si hay unas relaciones familiares satisfactorias, pues fenomenal, desde el entendimiento y la comprensión, pero es que a veces eso en las casas escasea. Entonces, pues hay más enfados, más conflictos y lo que quieren es salir de casa y se encuentran con que no pueden, lo están pasando mal. Según algunos colegas míos, son uno de los colectivos que peor los están pasando. Pero luego, por otra parte, tienen un factor de invulnerabilidad, de a mí no me va a pasar, de si yo me pasa yo esto lo supero, que hace que tengan una serie de conductas que no son nada responsables, como pues fiestas ilegales y una serie de comportamientos que no nos hacen bien a la población, pero por esa necesidad de expansión que tienen. Ya, entonces, a la psicóloga, si yo voy y le digo a la psicóloga, oiga, es bueno para mi salud, insisto, ponerme o marcar una fecha en el calendario para acabar todo esto, ¿qué me diría la profesional? ¿Marcarnos Pues fechas no es bueno? sí, 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 nos da esa seguridad, ¿no? De que algo realmente es puntual y temporal y que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Eh, quizá a lo mejor para poner una fecha de fin de algo tan global, pues quizás se podrían poner otro tipo de fechas, ¿no? Bueno, ya estamos viendo como en estas oleadas, pues también se le va viendo la luz, ¿no? Y luego este verano, ¿no? Con el cambio de temperatura en la región, que tenemos una temperatura fantástica, pues quizá nos den una tregua bueno, pues aunque vivimos ahora un poco en una montaña rusa, pues intentar ver esos prados, ¿no? Donde podemos estar lo más estable posible, dentro de lo que cada uno puede aportar y hacer. Oye, en estos momentos actuales, eh, la profesión de psicólogo, no sé, ¿cómo estáis en estos momentos? ¿Estáis desorbitados de personas que acuden a vosotros o no? Sí, lo que también necesitamos es que se nos apoye más desde otras instituciones, ¿no? Ya no solo el trabajo de psicólogo de ejercicio privado, sino que pongan un servicio de psicología en atención primaria bueno, pues que nos tengan más en cuenta, que aumenten las plazas del psicólogo clínico, que estén en hospitales, que ahora mismo son plazas irrisorias, hay muy pocas, y que, bueno, pues que amplíen las plazas para que el psicólogo, bueno, ya bien sea clínico, social o dependiendo del área, pero que nos, no sé, que nos tengan en cuenta, que nos cedan un espacio, porque ahora mismo también hay otras profesionales que están haciendo nuestras competencias, ¿no? Pues trabajadores sociales, enfermeros, que están haciendo un trabajo pues que nos pertenece a nosotros. Entonces, bueno, pues si desde el gobierno se nos cedieran el espacio que nos pertenece, pues la verdad que sería mucho mejor, ya no solo para nosotros, sino para la sociedad también, que es que está gritando que haya más acceso a los psicólogos, ¿no? Oye, Sandra, las consecuencias de esta pandemia que está teniendo son muy grandes y muy duras, yo creo, que son síntomas de depresión, supongo, síntomas de ansiedad y ese estrés postraumático que puede haber después de esto, ¿no? Tres pilares de la pata de la mesa.
Sí, incluso un mal proceso de adaptación. De hecho, sí que existe el trastorno de adaptación por múltiples circunstancias, pero bueno, una mala adaptación a una situación también podría disparar muchas sintomatologías, sobre todo, como tú bien dices, ansioso-depresivo. También quería decir, con lo que he comentado antes de la anterior pregunta, ¿no? de que nos cedan en el espacio que merecemos, ¿no? A nivel público, sí que es importante decirle a la población, a las personas que nos estén escuchando desde casa, que sean ellos mismos los que lo soliciten en su centro de salud, que soliciten la necesidad de que haya más psicólogos. Porque al ciudadano al final o sea, nosotros estamos para las necesidades del ciudadano. Y si el ciudadano lo demanda, pues será mucho más fácil poder hacer ruido, entre comillas, pero bueno, poder ser más accesible a la población. Ya. Oye, Sandra, de las 3 síntomas que te he dado anteriormente, o que te he leído, o que te he preguntado, eh, ¿esto se da por igual en hombres y en mujeres? ¿Tiene algo que ver con la edad? Yo creo que tiene más que ver con las capacidades, los recursos y las herramientas que tenga la propia persona, independientemente del género. Bueno, nada. Oye, ¿y qué consejos nos das tú para poder resistir tanto tiempo como lo estamos haciendo, como estamos soportando esta pandemia ya casi un año y no salir tocado? Bien, pues lo básico que he comentado antes, una alimentación saludable, equilibrada, variada, el movimiento, el dormir, descansar más, ese casi que lo pondría en el primero, antes que la alimentación. Eh, que nos dé el solecito mientras damos los paseos, el mantenernos activos, el buscar una red de apoyo, familiares, amigos, mantener ese contacto social que es tan importante para nosotros. Eso como que aúna, ¿no? Para una parte física y una parte psicológica. Pero la emocional es cuidar nuestras emociones, darle la importancia que tienen, identificar qué nos pasa, y luego pues cuidarlo, ¿no? Pues como cuidaríamos a un bebé, pues cuidar igual nuestros pensamientos, nuestro diálogo interno, lo que nos decimos, y si vemos algo que no nos encaja, no nos gusta, que nos está haciendo sufrir, que nos hace daño, nos crea un malestar, que lo vemos inusual, que pidan ayuda profesional. Incluso en su centro de salud, en su doctor o doctora de cabecera, que les digan cómo se sienten, y si tienen que derivar a psiquiatras, psicólogos, que lo hagan, que estamos para eso. Pero que no dejen que hagan el efecto bola de nieve, que al final pues se va aumentando y eso luego no hay por dónde cogerlo, ¿no? Que no piensen tampoco, que no asocien el psicólogo con yo no estoy loco o con un acto de locura, no, es un acto de responsabilidad. Y ahora, hoy en día, que apelamos sobre todo a actitudes y conductas responsables, pues me parece muy adulto y muy maduro pues el acudir a un psicólogo y el solicitar. Oye, como yo no sé si te lo he preguntado, pues yo no recuerdo ya si te lo he preguntado o en alguna ocasión o en esta entrevista, ese trabajo que hacéis vosotros con las personas mayores pero solitarias, ¿cómo es? Puede ser a domicilio. No sé si lo que es el área de gerontología no es la mía, pero sí que tengo compañeras que trabajan con personas mayores y se desplazan a domicilio. ¿Y qué le pregunta, qué le dicen? Si habla con ella. Bueno, imagino que un poco de drenaje emocional, ¿no? Emoción expresada, emoción liberada, que hablarán, pero por supuesto la psicóloga o psicólogo que se encargue de esas personas de esa edad no son la vecina del quinto, no le dará el consejo de la vecina del quinto, ¿no? Sino que lo harán desde su perspectiva profesional. Bueno, sobre todo supongo que se cuiden, es súper importante la red de apoyo, y si están solas, pues bueno, pues mmm, una vecina que puedan pedirle ayuda, o es la frase de Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Al final, llenarnos con afecto y con amor es sentirnos queridos, es el sentimiento de pertenencia. Cuando estás solo, sientes que no perteneces a ningún grupo y eso nos desubica y nos hace sentir muy tristes. Necesitamos sentirnos que estamos en algún grupo, que tenemos tribu, ¿no? Hablando de la evolución, y que hay personas que nos quieren, sentirnos queridas.
importantísimo a nosotros mismos, ¿no? El autoamor, pero también el amor de los demás. Eso nos llena, nos nutre y bueno, pues que busquen apoyo y ayuda. Sandra, tú que eres la psicóloga, te dejo un minuto para que te formules tú una pregunta y que la respondas. Uy, con lo inquieta que soy yo, que me hago muchísimas preguntas, pues a ver, ¿qué preguntas? Tú me has dicho, Bartolo, hazme una pregunta y después otra y después otra. He intentado hacerte una pregunta y tú otra. Así que te digo, Sandra, formúlate una pregunta y das tú la respuesta a esa pregunta que te formulas tú misma. Más que una pregunta, es una reflexión, porque ayer tuvimos una reunión dentro de un área de trabajo del Colegio de Psicólogos y nos decía la incidencia que hay en problemas de salud mental y decía una de cada 5 personas. Y nos quedamos todos reflexivos y pensando que si una de cada 5 personas en salud mental, pues brilla por su ausencia, por decirlo de alguna manera, pues tenemos mucho trabajo por delante y mucha concienciación de lo importante que es la salud mental, igual que la física. Pues nada. Sandra, que muchísimas gracias por haberme atendido esta tarde. Que cuídate, ¿eh? Gracias Y a vosotros por contar conmigo, para mí es un placer y un honor bueno, y nos vemos cuando queráis. bueno, siempre aquí te espero aquí por Totana como agua de mayo, a ver si nos dejan rienda suelta y estamos. Espérate, que no te despidas, que me voy a despedir yo y ahora hablo contigo a tono en otro tipo de conversación. Señoras y señores, a todos ustedes les digo, cuídense y si tienen algún problema, consulte con los profesionales de la psicología. Queden con Dios.